Buenas tardes, buenos días, buenas noches, talleristas. Estamos aquí en otra reunión más del Taller 212, parte de esta sesión de, de charlas, de reuniones, para un poco reflexionar sobre los temas de la arquitectura y el urbanismo, y sobre todo en estas situaciones en las cuales nos encontramos. Tenemos el agrado de presentarles a nuestro querido colega Paulín Triago, el cual es un compañero que ha sido estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la ULEAM, de donde venimos, y a su vez también ha sido profesor de nosotros, ¿no?, en algún momento, y ha sido también compañero de varios cursos en los cuales nos hemos encontrado. Es máster por la Universidad de Barcelona, de planificación territorial y usos de suelo. Entonces también es artista, es de la ciudad de Puerto Viejo, y nos gustaría, bueno, más que todo darte la bienvenida a este taller, y muchas gracias por querer participar. Damos de conocimiento de que quisiste participar en este foro para poder aportar con algunos conocimientos, y bueno, hemos aceptado el reto. Bienvenido, Paul. Bueno, muchas gracias, y de antemano felicitarlos a ustedes, el Taller 212. Yo los vengo siguiendo desde hace un tiempo atrás. Me parece muy interesante cómo llevan ustedes algunas temáticas y cómo se han organizado, sobre todo porque son, digamos, el producto de una, digamos, una misma corriente formativa, y que creo que ustedes también tienen muchas cosas en común. Esas cosas en común, como por ejemplo la necesidad de opinar, la necesidad de intervenir en, digamos, en el campo de la arquitectura, el urbanismo, la planificación, es lo que realmente me ha motivado para estar en este taller, en este foro, y poderle seguir la línea, esa propuesta que ustedes han hecho, y poder estar con ustedes, no solamente en este momento, sino también en otras oportunidades, si se lo permite. Listo, entonces, Bienvenido. bienvenido Gracias. de parte de todos quienes conformamos el taller. Y bueno, como esto es un espacio de opinión, entonces empecemos opinando, ¿no?, sobre los temas que ahora nos conciernen. Dentro de lo que corresponde a esta charla, hemos decidido llamarla el reto de la movilidad urbana frente al COVID-2019, que es la pandemia que aún nos afecta a todos nosotros, y una parte de esta estructura social que se ve afectada es la movilidad urbana. Entonces, antes, como para poner en contexto a todos, bueno, quisiéramos saber las opiniones de cada uno de nosotros, para entrar en contexto, ¿qué es la movilidad urbana? Y otra que surge como pregunta es, en este contexto latinoamericano y nacional en Ecuador, ¿cómo nos movilizamos nosotros? O sea, no es lo mismo una movilización de decir, yo tengo un modelo europeo de que se movilizan en bicicleta, o tengo un modelo mucho más rápido de que se movilizan en trenes, en metros. Nosotros nos movilizamos de forma distinta. Entonces, esas dos preguntas partirían para poner un poco el contexto a quienes nos escuchan. ¿Qué es la movilidad urbana y cómo nos movilizamos nosotros? Bueno, la movilidad urbana es una arista más, o un componente más, que forma parte de un universo de factores que confluyen en el territorio, ¿no? Lógicamente, vamos a tener cuestiones demográficas, culturales, etcétera, etcétera. La movilidad en sí es el hecho de transportarse, ¿no? Pero yo siempre lo vengo diciendo, que no podemos hablar de movilidad sin hablar de accesibilidad. O sea, para mí son dos cosas que van de la mano. Entonces, ¿por qué? Porque la una responde a la otra. Nando hablaba que es verdad que los contextos, las realidades urbanas son muy diferentes. Entonces, nosotros siempre nos hemos, por lo general, el común de la sociedad siempre habla de desarrollo en función de las tecnologías. Entonces, pero muchas personas pues desconocen el tema de los factores de costo-beneficio, de inversión pública. Entonces, ahí es donde radica, digamos, la necesidad de aplicar
modos de transportación en la trama urbana de acuerdo a las realidades, como lo veníamos diciendo. Entonces, por ejemplo, nuestras realidades urbanas pues son muy pequeñas con relación a otras ciudades. Y más bien nosotros nos parecemos a otras ciudades en Europa que utilizan, por ejemplo, el taxi, pueden utilizar la bicicleta, pueden utilizar el vehículo privado y el bus, digamos, en una escala muy pequeña, los buses de transporte público. Porque nosotros respondemos a una población, a un número, a unas características demográficas. Entonces, eso es lo que va a caracterizar la movilidad en términos generales a nuestro contexto, más cercano, más directo, que es nuestra ciudad. Entonces, pero por otro lado, como les decía, no podemos dejar de hablar de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque la accesibilidad es la motivación, primero, por el cual nosotros nos movilizamos. Esa es una premisa. Y la otra premisa es la distancia que yo tengo entre un punto y otro punto de motivación. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mi motivación es la residencia y la otra motivación es el trabajo. Entonces, si mi trabajo está muy distante, mi accesibilidad es más limitada, es más forzosa. Pero si mi trabajo está más cercano de mi residencia, pues tengo una mayor accesibilidad a ese trabajo. Entonces, en relación a la movilidad y la accesibilidad, yo creo que van de la mano. Hay muchos factores bien interesantes que habrían que analizar como para entrar ya en materia de la problemática actual. Es, si analizamos el panorama de cómo funcionaba la ciudad, o nuestras ciudades, o nuestro país antes del COVID, y por qué no se tomaron medidas drásticas desde un principio, es la parte donde nosotros deberíamos reflexionar, ¿sí? ¿Qué pasó antes de que suceda todo este tema de la pandemia aquí en nuestro territorio? Y yo creo que uno de los factores muy importantes que se vio reflejado fue en el carnaval, en la época del Festival del Carnaval que se dio acá en el Ecuador, porque a nivel nacional se sabe que en esa fecha se mueve mucho dinero, la economía a nivel turístico se mueve mucho. Entonces, es muy complejo, era muy complejo tomar una decisión en cuestión de restricción de movilidad cuando ya se sabía que se acercaba una pandemia, que todo el mundo hablaba de pandemia, pero no en términos oficiales, pero sí lo sabía que estábamos pasando por una pandemia. Solamente ya lo comenzamos a hablar de manera oficial cuando ya las Naciones Unidas pues ya lo declararon pandemia. Pero el tema está en que en el Ecuador se abrió la puerta a este virus porque tenían que evaluar qué hacemos, la economía o la salud. Y yo creo que desde ese punto de vista no pudieron tomar mejores decisiones. Luego vino el tema que recuerdo mucho, que fue este evento deportivo que fue en Guayaquil, fue un Barcelona, jugaba, no me acuerdo con quién jugaba realmente. Barcelona Independiente del Valle. Exactamente. Independiente. Ustedes saben que todo el mundo habla de Barcelona, el ídolo del pueblo y que reúne a todo el Ecuador en un solo estadio. Claro. Entonces era muy complejo de decir, bueno, no se puede movilizar. ¿Por qué? Porque la movilidad también responde a una economía urbana, porque cuando nos movilizamos consumimos, hacemos paradas, consumimos en puntos específicos y eso significa ingresos, eso significa que el capital se está moviendo. Esto quizás tenga bastante relación. ¿Cuáles son las principales problemáticas ante las restricciones de movilidad actual en nuestras sociedades? Entonces, en un inicio, podrías decir que una principal problemática que se venía a venir era la economía urbana como tal. La movilidad te genera economía y ante eso no podías parar todo de golpe, y más que todo como un evento como, por ejemplo, la Copa Libertadores, se vio esas tensiones, ¿no? Esas tensiones que habían tanto desde el campo de la salud, que te decía no te muevas, y otra que te decía yo ya invertí dinero en un evento deportivo que se va a tener que ver, necesito gente dentro del estadio. Entonces era necesaria esa movilidad y bueno, ahí hubieron actores políticos y políticos obviamente, y también de dinero, factor de dinero que hicieron que
que en ese evento deportivo se reuniera, tal vez no la congregación de gente que suele llevar el Barcelona en esos partidos, pero aún así fueron alrededor de 15.000, 20.000 personas, que es un foco infeccioso, que podría relacionarse con, por ejemplo, el de Italia, que fue el Atlanta-Valencia. Ese justamente fue, el partido no llevó gente, no hubo gente en el estadio, pero hubo movilización de personas que fueron hasta España, no vieron la oportunidad de poder entrar al estadio, se reunieron en bares, a frente a pantallas, fanfest, no lo sé, y eso produjo la concentración de contagios en Bérgamo, que es la ciudad de donde pertenece el Atalanta. Entonces, ¿qué otras? Bueno, la economía urbana, hablas tú sobre las principales problemáticas ante estas restricciones de movilidad. Y en lo posterior, ¿qué otras problemáticas podremos diferenciar? Como hablábamos nosotros de movilidad, accesibilidad, es algunos factores que comienzan ya a sentir la presión de las restricciones, como por ejemplo el campo de la educación. Y sobre todo, bueno, el campo de la educación en todo sentido, porque la educación también mueve economía, sobre todo los inicios de temporada escolar. En ese momento es cuando todo el área de útiles escolares, libros, y también lo que es transportación, porque mucha gente se mueve a diferentes lugares a comprar útiles. O sea, es un momento donde la variable movilidad, transportación, va a subir considerablemente porque se inicia un proceso de temporada escolar. Pero como esto no está ocurriendo, ahí comienzan a sentirse estos impactos, estos primeros impactos en la economía. Otros impactos que son también muy, muy sensibles es el comercio. Yo veía en uno de sus primeros, en la primera reunión que tuvieron, que hablaban sobre la realidad de Guayaquil, que también es muy parecida a la realidad de Puerto Viejo. Nosotros somos, por excelencia, somos comerciantes. Entonces, Manta es una ciudad intermediaria porque ellos localizan o receptan productos y lo envían y lo distribuyen. Puerto Viejo hace algo parecido, pero a nivel de minorista, y también lo distribuye, esa es parte de su economía, distribuir mercadería, vender mercadería. Entonces, eso también ya comienza a sentirse el impacto económico, porque todos sabemos que cuando nos hace falta algo, que con lo que vivimos normalmente, comienza a generar estrés, problemas emocionales, y en los casos más críticos, problemas sociales, ya de otra índole, ¿no? Imaginemos que yo escuchaba que ustedes tocaban el tema de que una persona puede vivir necesita hasta $2 al día para vivir. Y cuando comenzó el tema de la restricción, pues ya no tenía ese capital económico. Entonces, ¿qué hace esta persona? Esta persona tiene que ver qué solución le da a su necesidad en su familia. Entonces, ahí todas estas aristas de la movilidad con respecto a la accesibilidad que les comentaba, son los que nos dan a nosotros unos indicadores. O sea, comenzamos es necesario, yo siempre lo recomiendo, que nosotros deberemos graficar el estado actual o anterior, antes de y durante lo que se está viviendo. Entonces, como no tenemos todavía, no hemos visto, yo por lo menos, sinceramente, yo no he visto todavía un reportaje, algo que hable sobre estos indicadores que está causando el tema de la parte educativa, el antes y el ahora, cómo se está llevando el tema de la parte económica, la parte comercial, claro, la gente que vivía de eso. No, yo no he visto ningún dato que me dé por lo menos un indicador de que hacia dónde vamos, porque hay algo muy interesante con respecto a la información. Cuando la información es oportuna, es veraz, es transparente, te da un poco más, sí, es verdad, si es crítica, te preocupa, pero también te da tranquilidad saber que te están dando datos. Pero si no existe información, la incertidumbre es mucho peor. Claro. No saber realmente qué está pasando y qué va a pasar es peor todavía. Correcto. Entonces yo sí espero que los canales gubernamentales en algún momento comiencen a producir esta información y la comiencen a facilitar para nosotros, para ir identificando cómo es que se va a llevar este tema de la economía.
Sí, Correcto. una acotación con referente a lo que decías, ¿no? En mi caso muy personal, mi mamá es comerciante directa, ¿no? Ella es vendedora de productos y actualmente se encuentra en paro. O sea, la venta es nula. ¿Por qué? Porque sus productos son de abastecimiento no de primera línea, sino de consumo, por ejemplo, de perfumes, cosas así. Entonces, una persona en esta situación trata de ahorrar lo más que puede. Es decir, su venta actualmente es cero, por lo que obviamente está acarreando algo de dificultad de que se pueda conseguir la liquidez suficiente para poder sobrellevar estos días. Otro ejemplo, ¿no? Un vecino mío trabaja en una abastecedora de mochilas y útiles así, justo se encontraban en la época, como tú lo hablabas, Paul, en la época de que iban a entrar habían invertido en mochilas. Y él me decía, ¿no? Hablando de un extremo a otro, que ahora se encontraban sin sueldo, porque justamente pasó en la semana en la que comenzaban las promociones, las ventas, recién se abastecían y todo se cerró. O sea, están estoqueados de material, pero no tienen a quién venderse. Entonces, todo ese tipo de ventas físicas, de cosas de que son el día al día, se han parado, porque es entendible, yo entiendo, uno lo que quiere es lo principal, comida y medicina. De ahí no ha pasado, porque ahí viene el otro tipo de movilidad que supo llevarse un poco, tal vez, como tú decías, por la tecnología actual, que es el delivery. ¿Qué es lo que se entrega ahorita? Comida, comidas preparadas y medicina. Creo que todos lo hemos hecho en esta cuarentena, por lo menos comprado una vez algo ya preparado, una comida, ¿no? Entonces, ves la movilización de motos en la ciudad, viendo un poquito, ¿no? Esos ejemplos. Antes mandabas veías en Google, ¿no? Mandabas a pedir algo, te llegaba tal vez en una hora o dos. Ahora tienes que hacer fila para que algo te llegue, porque dicen, tienes que darme el pedido en la mañana para yo entregártelo en la tarde, porque si en caso contrario no te voy a poder atender por la gran demanda que hay. Lo mismo pasa con los alimentos, te venden ahorita y te lo entregan la próxima semana. Entonces, ¿qué piensas tú sobre la restricción en esa movilidad y la restricción en la otra? Porque de alguna u otra manera vamos a volver a clases, los alumnos van a volver a clases. Este, ¿Qué pasa con la gente que se ha quedado totalmente venta en cero y la gente que de una u otra manera sí está aportando a la economía porque son cosas que se hacen? O sea, ¿cómo podemos obtener un promedio entre las dos? O sea, ¿cómo podemos equilibrar la balanza para que ambos no se vayan a la quiebra? Porque sería muy triste que tengamos una recesión económica en nuestro país que no vamos a poder solventar. O sea, ¿tú crees, cómo tú resolverías a través de la movilidad volver a retomar esos puntos económicos? Claro, correcto. O sea, ya tenemos esta primera opción sobre cuáles son cuáles son las personas que se ven afectadas por esta restricción de movilidad. Y parece ser que la conclusión es que los comerciantes, las ciudades que viven del comercio y aquellos que viven de un comercio del día al día son los más afectados, porque no pueden moverse. Y a pesar de eso, violan las restricciones de movilidad. O sea, se siguen violando a pesar, pero es necesidad, ¿no? Es bastante necesidad. Entonces, ¿cómo podría, eso vendría, lo que plantea Miguel, viene con la pregunta sobre qué alternativas tienen aquellas personas que tienen la necesidad de desplazarse a pesar de estas restricciones. Y no solamente, bueno, ya vemos un grupo bastante fuerte que es el comercio, pero ahora también podríamos enfocarlo eso con personal de la salud, por ejemplo. ¿Cómo se puede desplazar un médico que vive a 5 kilómetros de un hospital al cual debe desplazarse, pero no tienes un taxista que no te quiere llevar, no tienes un vehículo que sale tal día, pero porque la placa te lo dice, ¿no? Tal restricción dice que solo puede salir un día, y no tienes un transporte urbano, que también es un grupo que se ve afectado, el transportista urbano, que genera dinero en base a sus movimientos y sus circuitos diarios, ahora no lo tiene. Entonces, ¿qué alternativas tienen esas personas en estas restricciones de movilidad para poderse desplazar en estos momentos? Bueno, primero, con respecto a lo que decía Miguel y que decíamos, ¿no? Que sí, es verdad, en algún momento vamos a regresar, vamos a retomar nuestra vida, no sé si decirle normal,
porque yo creo que ya después de esta crisis, nuestra vida ya no va a ser la misma, ya no vamos a ver el mundo con los mismos ojos, por lo menos desde mi punto de vista personal. Toda mi escala de valores que tenía antes, pues cambió drásticamente. Por ejemplo, yo me pasé pagando 5 años un vehículo, porque mi proyección era que cada 5 años quería cambiar de vehículo. Cuando comenzó el tema del COVID, yo tuve un asalto, un intento de asalto de robo de mi vehículo y tuve que guardarlo en un garaje. Todo el tema de las restricciones yo he pasado a pie, porque ni siquiera tuve la precaución ni por deporte comprarme una bicicleta y ahora la estoy buscando. La estoy buscando a gritos, una bicicleta. Y no solamente una bicicleta, quiero una bicicleta que tenga canasta y que tenga parrilla, o sea, para llevarme los alimentos, las medicinas y todo lo que pueda transportar en esa bicicleta. Entonces, toda esta forma de ver la vida me cambió muchísimo. Entonces, esto de que vamos a volver nuevamente a nuestra vida normal, por lo menos hasta retomar lo que antes era para nosotros normal, creo que va a demorar muchísimo, porque vamos a entrar en una recesión económica muy fuerte. La gente primero que va a tener que responder a este tema de los créditos, que tú bien lo decías, muchas personas hicieron inversiones antes de que venga la etapa de las restricciones y ya se quedaron sin vender, se quedaron sin poder sacar ese producto lo más rápido posible. Entonces, el tema de créditos sí se les va a complicar bastante. A nosotros, todo lo que hemos hecho créditos en algún momento, nos estamos replanteando cómo salir adelante. Me incluyo, pero, sí. pero el tema de movilidad en sí, a forma de solución, yo creo que hay algunas cuestiones que hay que analizar primero. Primero hay que entender cómo está funcionando la ciudad y cómo no debería volver a funcionar la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, mira que ahora nosotros nos planteamos salir de la casa por lo menos 1 por persona, máximo 2 por persona. ¿Qué ocasionó eso? Que ese cúmulo de encuentros, que es verdad que es un derecho, lo podemos hacer cuando nosotros queramos, pero también es verdad que se redujo el tema de la presencia de un habitante en los espacios públicos. Entonces yo hacía este análisis y me ponía a pensar, ¿y qué tal si lo cogemos de reflexión y lo utilizamos como una medida de forma de vida? O sea, ya no salimos por salir, sino que, ok, si ya en la casa ya salieron 2, ya me quedo yo. O sea, ¿por qué lo digo esto? Porque antes nosotros teníamos por necesidad que desplazarnos y eso va a continuar, pero a veces también lo hacemos por ocio y a veces repetidamente y como que había ahí un desperdicio de tiempo, como que hay que replantearnos el tema de la movilidad del antes y el ahora y el próximo, cómo va a ser. Por ejemplo, en temas de movilidad y protección, yo creo que va a demorar mucho tiempo para que la población deje de usar mascarilla, protección en los ojos, guantes, y eso se va a ver en algunos medios de transporte. Yo veía que, por ejemplo, en ciudades, por ejemplo, en China mismo, desde donde empezó todo, y ya pasando por Europa, los medios de transporte no se paralizaron, pero ellos hacían restricciones por el uso del transporte. No era que se llenaba como antes. Entonces, ese tema del repensarnos, cómo nos movilizamos, es lo que creo que puede ser la solución en el futuro. ¿Sí? Ya evitar esas largas colas en los terminales terrestres, tal vez el mismo uso de la bicicleta va a ser más, creo yo que debería ser más incrementado. Y yo creo que, por ejemplo, en esta oportunidad que estamos viendo cómo se está desenvolviendo la ciudad para poder responder ante una necesidad de abastecimiento, por ejemplo, acá en Puerto Viejo tenemos el tema de los triciclos. No sé si en Manta igual esté sucediendo. Y tuvimos una experiencia, mi esposa salió a un centro comercial a comprar
y cuando salió no había taxi. Ujú. No había ningún taxi que la lleve. Entonces, claro, uno, esperando, uno piensa muchas cosas y dice, gobierno, este gobierno, y por qué, y por lo acá, y uno comienza a pensar en tantas cosas, pero de pronto solo viene la solución, una solución que nadie la ha visto, que son los transportes no motorizados o por impulsión autónoma, y ahí están los triciclos, los tan mal vistos en algún momento, que uno ve un triciclo y dice, Claro, ay, se me atravesó un triciclo, oh, Dios mío, ¿por claro. qué no se fue, por qué no se fue por otra calle? Y ahora los estamos buscando. Eso es algo que Entonces, no hemos visto, es particular de Puerto Viejo. Acá en sí, Manta no ha llegado. en Puerto Viejo es muy, yo lo veía hasta algo como cultural, tradicional y de remembranza, de añoranza, porque en algún momento uno, de alguna forma de niño, paseó en un triciclo. Ujú. Pero ahora lo buscamos hasta para transportarnos, porque yo veía una réplica, a veces yo lanzo en mis redes sociales algún comentario neutral que pareciera que estuviera a favor o en contra de algo, pero da la casualidad de que se da para que muchas personas opinen desde diversas puntos de vista. Entonces yo opinaba acerca de esto de la matrícula y de las restricciones con el tema de la placa. Ujú. Entonces la gente me respondía, me decía, pero claro, es que tú no te planificas para abastecerse. Yo quedaba pensando, o sea, claro, cierta población piensa que si yo me planifico para abastecerme, yo no voy a tener ningún inconveniente. Pero es que sucede que nosotros que vivimos el comercio, por ejemplo, nosotros tenemos con mi esposa una pastelería y los pedidos son cuando nos caigan. Entonces los pedidos no son que te llaman y te dicen, oiga, ¿sabe qué? Avíseme cuando usted se pueda movilizar para pedirle algo. No, o sea, y así como nosotros, algunos comerciantes que todavía se dedican, por ejemplo, los que venden comida, ellos nos van a decir, no, ¿sabe qué? No me pida comida hoy día porque no me puedo abastecer en este momento porque no me toca la placa. Entonces, eso es un tema que no lo vieron, no lo dimensionaron, porque la economía no se puede parar al 100%. Tiene que haber sistemas para que se filtre algún tipo de movilidad segura, ¿sí? Con nuestros mecanismos de protección, de bioseguridad, pero así como nosotros ahora cada que salimos, el protocolo es salir con mascarilla, con protección en las manos, regresar, lavarnos los pies, y ese es el protocolo al ingresar a la casa, y si hemos estado mucho tiempo fuera o con algún contacto, cambiarnos la ropa. Entonces, ese protocolo se mantiene. Ujú. Sabrá Dios si todos lo mantienen o no, pero nosotros tenemos que hacerlo porque de alguna forma tenemos que seguir inventándonos formas para seguir adelante, ¿no? Entonces, este tema de la movilidad, con respecto a las restricciones, creo que sí no se pensaron mucho con la parte comercial, con la parte económica, porque es la economía en la que nos mantiene nosotros al podernos alimentar, poder subsistir, poder desarrollarnos. Esa partecita está faltando todavía. Y con respecto a las restricciones, y termino con este último detalle, y es una reflexión, cuando nos dieron 2 días a la semana para poder ir a abastecernos, yo veía que, por ejemplo, en centros comerciales como el TIA o Hipermarket, no había tanto inconveniente porque las personas llegaban, hacían su distancia, aplicaban el distanciamiento social y no pasaba nada. Pero cuando dieron ahora un día por semana, ya se volvió un poquito más complejo, porque Ujú. si hacemos una relación que en una semana un centro comercial atendía a 200 personas, o a 300 personas, o a 400 personas, quiere decir que estamos hablando de 200 personas cada día. Y si le das un día a la semana, vas a tener en un día 200 personas, Claro. porque esas personas no van a dejar de abastecerse en el tiempo que se lo permita su economía. Esto no es algo de tanto de planificarse, es algo de hacerlo cuando, cuando podamos hacerlo. Porque si lo planteamos Claro. desde el punto de vista de la planificación, estamos diciendo que todos ya teníamos un colchón económico que nos permite planificarnos para movilizarnos, y no es así. No es así, correcto. Bueno, talleristas, hasta aquí esta primera parte de la reunión que hemos tenido con el arquitecto Paul Intriago con el tema El reto de la movilidad urbana frente al COVID-19. Hemos hablado ya sobre qué es la movilidad urbana, cómo nos movilizamos en el contexto latinoamericano y nacional. Además, hemos hablado sobre alternativas que podemos tener para movilizarnos frente a estas restricciones. Más adelante, en una segunda parte de esta reunión, hablaremos sobre qué aprendizaje nos deja en temas de movilidad
para futuras situaciones de iguales características toda esta situación que estamos pasando y unas conclusiones de todo lo que hemos ya venido conversando. Espero que se suscriban en nuestras páginas que estarán en alguna parte de esta pantalla, nos sigan en nuestras redes sociales y estén atentos a esta segunda parte. Les aseguro que será muy interesante. Hasta luego.